¿Qué tal? Muy buenas noches. El otro día les comentaba que íbamos a hacer a ver el funcionamiento de las diferentes subfuentes que tenemos en las tarjetas board, así que vamos a comenzar en este caso con una que es Smart, genérica, o lo chino como lo conocemos, y vamos a ver las tensiones que debemos encontrar en el escaneo de funciones. ¿Ya? Vamos a ver cómo vamos a proceder a hacer eso, ¿no? La primera tensión que vamos a encontrar en una gran mayoría de mains chinas o genéricas va a ser la tensión de 12 voltios en Samsung, o el G puede ser 13.5, 13 voltios, ¿no? Puede variar. Entonces vamos a tener diferentes subfuentes. Por ejemplo, una de las primeras que podemos encontrar es la de 12 voltios a 5 voltios, la que sí va a tener una señal de nail directamente que va a interferir. Aquí claramente nos indica de que esta señal necesita un orden de encendido desde el microprocesador, ¿no? Nos va a generar una tensión de 12 voltios a 5 voltios, una fuente del tipo buck. También vamos a tener otros tipos de voltajes que podemos encontrar. También va a ser mediante una fuente buck, la de 12 voltios, directamente a 1.2 voltios. Y esta también, como vamos a observar acá, necesita una orden de on. Igual que va a ser generada por el microprocesador. Otra fuente también que vamos a encontrar en todas las mainboards va a ser la de 1.5 voltios o 1.2 puede ser, o 1 voltio inclusive. La DD Power, que nos indica la alimentación para la memoria de RAM, ¿no? Que lleva internamente algunos microprocesadores, o también puede llevarlo de una forma externa. Y otra de las fuentes que vamos a encontrar es la de 3.3, la famosa fuente, como lo indica acá, de stand B, la cual no necesita una señal de NEP. Directamente esta tensión tiene que estar presente mientras el televisor comience a operar, ¿no? Ni bien encontremos a las de eléctrica, esa tensión tiene que estar presente. También en reguladores lineales que vamos a encontrar a lo largo, depende de la topología de main que estemos checando, de 5 a 3.3 voltios, ¿no? Mediante un regulador lineal, el famoso 1117 3.3 que podemos ver por acá, y también la tensión de 1.8, que puede ser a través de una fuente buck, o también mediante un regulador lineal. La primera que vamos a checar en ese momento va a ser la de stand B. En muchos casos, ¿por qué debemos verlas? Porque directamente, en muchos casos, el televisor no enciende ni el LED piloto, podemos encontrar otras tensiones, pero el televisor no se enciende y no tenemos esta tensión, que es la principal para alimentar el microprocesador, sensor IR, pulsadores y demás. Así que vamos a chequearlo en ese momento. Bueno, lo primero que vamos a observar en la fuente de stand B, aquí podemos verlo directamente, aquí nos dice stand B, un inductor de 4R7 microhensios, 4.7 microhensios. El circuito PWM, vamos a tratar de acercarnos un poco más, a ver, ahí está, es el FF738T, ¿no? T, un circuito bastante utilizado en muchas de estas subfuentes o fuentes de alimentación para el microprocesador. La que estamos viendo es la de stand B. Vamos a chequearlo. El osciloscopio lo tenemos seteado, ahí lo tenemos a la derecha, lo tenemos seteado a 5 voltios por división y vamos a ver que nuestro tren de pulsos. Y observamos claramente, tenemos un voltaje, tenemos una amplitud de aproximadamente 13 voltios, 12.3 voltios, una frecuencia, a la frecuencia que está operando es a 1.6 MHz, con un ciclo de trabajo entre los 19 y 21%, ¿no? 21.58%, podemos decir, su ciclo de trabajo. Vamos a congelar la imagen. Aquí vamos a observar claramente. Tenemos de acá hasta acá 5, 10, 12, 12.5 voltios exactamente, la amplitud con la que tenemos. La salida, como hemos medido hace un momento, va a ser, está seteado para 3.3 voltios, ¿no? Esto va a depender del ciclo de trabajo, el duty cycle, ¿no? En sí. La salida puede ser aquí 5, 1.8, va a variar mucho, depende del ciclo de trabajo, del duty, podemos decirlo así. Cuando utilizamos un multímetro, la desventaja que tenemos, no vamos a poder ver esta señal como la estamos viendo con el osciloscopio. ¿Y a qué me refiero? Si tenemos un cortocircuito
o un consumo excesivo en la salida, algo que no está extendiendo el consumo de los 3.3 en este punto. ¿Qué va a ocurrir? Va a abortar el trabajo, como podemos decirlo así, entra en protección TIC y este tren de pulsos desaparece, y desaparece en microsegundos, ¿no? Lo cual muchos de los multímetros no nos va a lograr capturar. Por ejemplo, la frecuencia de operación estamos por los 1. Tantos megahertz. Miren, aquí tengo un multímetro, lo tengo en la frecuencia ahorita y vamos a tratar de capturar para ver con qué frecuencia nos manda para acá. Miren, 632 kilohertz todavía me indica acá. Una lectura, podemos decirlo, pero obviamente en la salida sí me va a marcar lo que es los 3.3 voltios, ¿no? Así que siempre prestemos atención, ya que en muchos de estos casos, vamos a ver la board que estamos checando, es esta. El inductor, específicamente la fuente de Stanby, esa es la que estamos viendo, es esta. Tenemos que tomar atención, ¿por qué? Estas fuentes suelen alojar los 3.3, 3.2, 3.5 voltios, ejemplo, 1.2, perdón, 5.1 y demás, pero aún así el televisor no enciende. Así que debemos verificar directamente que todas estén operando, y eso cuando cumplan su escaneo de funciones o la secuencia de encendido, como lo conocemos algunos. Vamos a comenzar a analizar poco a poco en el grupo de fuentes para ver cómo operan y detectar fácilmente. Midiendo ciertos puntos con un multímetro, podemos determinar de que el problema puede ser lógico o físico. Vamos a hacerlo de una forma bastante sencilla y didáctica, ¿no? Así que continuamos, estimados. Bueno, ahora vamos a ver la segunda subfuente, la DDR de 1.5 voltios. Vamos a verlo acá primero. Estoy utilizando esta voz directamente para ver, porque nos indica los puntos de prueba, ¿no? En algunos modelos no es así. Y si tomamos atención, acá tenemos 1.5 voltios DDR, ¿no? La alimentación principal para lo que son las memorias de RAM, la que lleva internamente este microprocesador, ¿no? Vamos a ver el circuito controlador de ancho de pulso, es este que vemos acá. Vamos a acercarnos un poco. Ahí podemos ver, es una ACOC00, dice, ¿no? Casi no nos dice nada, pero este circuito controlador de ancho de pulso directamente opera con una tensión de entre 2,5 a 6 voltios. La tensión entonces que debemos encontrar debe ser de 1.5 voltios. Para esto vamos a setear el osciloscopio a lo que es 1 voltio por división. 1 voltio por división. O sea, cada casilla va a valer 1 voltio. Es como si utilizamos un multímetro en sí, ¿no? Vamos a checar. La alimentación de este integrado es de... Vamos a ver desde acá. Aquí está. El osciloscopio sube 3 divisiones y un poco más, entonces la alimentación es de 3.3. O sea, la alimentación viene desde el circuito de Stanby que vimos más adelante, hace un momento. Entonces la alimentación es de 3.3 voltios exactamente en ese punto. Ahí pueden ver el osciloscopio, sube 3 divisiones y un poco más, exactamente 3.3 voltios. Por el pin número 1, 2, 3, 4, ¿no? La alimentación es 4. La salida del tren de pulso sería por acá, ahí podemos observarla. Vamos a poner un stop para verla un poco mejor. Ahí la tenemos, es una fuente Buck, y la amplitud de esta es exactamente de 3.3 voltios, casi exactamente la amplitud de esta señal. Y sabemos que la tensión de salida depende del ciclo de trabajo, del duty en sí, ¿no? Entonces vamos a ver en ese punto y tenemos ya los 1.5 voltios. Cada casilla vale 1 voltio, entonces tenemos 1.5, 1.5, 1.5 y 0.2, podríamos decirlo así. El osciloscopio me marca esto. En el lado que vamos a ver el PWM, tenemos una frecuencia de 1.5 MHz, exactamente, ¿no? Y vamos a hacer la prueba con el multímetro, que nos va a marcar de la misma manera si utilizamos. En este punto, quiero mostrarles. Entonces, en este punto vamos a tener, si medimos con el multímetro, tendremos 3.3 voltios, ¿no? La salida del tren de pulsos, podemos usar un frecuencímetro, aunque no va a ser exacto la lectura, porque no he visto un multímetro que nos mida más de 1 MHz, ¿no?
es decir, trabaja un poco más, y la salida en este punto de 1.5, sería sobre este capacitor, no, directamente. Y en este caso utiliza un capacitor SMD, como podemos observar. Es un capacitor SMD que responde mucho mejor a las frecuencias altas, que un poco diferente al que veíamos ayer, este de acá, ¿no? Que sería un capacitor electrolítico, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más del circuito. En el circuito, y para esto vamos a mover la PC a este punto. Ya. Entonces, los pines de conexión, los pines que nos interesa conocer. Aquí nos indica claramente que nos dice que es la entrada de 5 voltios. Voltaje de ingreso 2,5 hasta 6 voltios máximo. La salida obviamente va a ser de 1.5. La corriente máxima, y eso presten atención, es de 1 ampere. ¿Y a esto a qué me refiero? De que si yo retiro el circuito PWM, ¿qué ocurre? Puedo conectar mi fuente de elevatorio sobre el inductor y directamente ver el consumo de corriente con mi fuente de alimentación. Si supera el ampere, directamente podemos decir que tiene un exceso de consumo y el circuito integrado va a entrar en protección. ¿Qué protección se activa mayormente en los circuitos? Sería Overcurrent Protection, ¿no? La OCP, podemos decir. Los pines que vamos a ver, acá la voy a hacer más grande. Tenemos el pin 1, que sería la señal de enable, que en este caso viene, como les decía, en la mayoría tiene que venir con un resistor. El resistor que usando es de 100K. GND, la salida del tren de pulsos hacia el inductor. Feedback. Voltaje de media 0.6, ¿no? Dos resistores lleva, que lleva la pieza. Un divisor de tensión en todo caso, ¿no? Que va a monitorearnos la salida, que los 1,5 sean exactos todo el tiempo. Y vamos a verlo ahorita en el microscopio, ayudándonos con el microscopio. Vamos a ver si los pines cumplen lo mismo, lo que veíamos hace un momento. Ya lo tenemos más grande, ahí se puede observar. Un poquito más. Bueno, entonces hemos medido por este punto, que serían los 3.3, se cumple, el pin 5 es de aquí, la salida del tren de pulsos hacia el inductor, también es el pin 3, lo que hemos visto en el circuito GND, y nuestro pin de habilitación de on-off sería el pin número 1. Y nuestro feedback, aquí podemos ver dos capacitores del tipo SMD, que harían del divisor de tensión donde se va a monitorear. Acá lo tenemos, estos son los pines, los resistores que hacen nuestro divisor de tensión, por donde se va a monitorear lo que es la tensión de salida, ¿no? Bastante interesante ver esta topología de fuentes y vamos a seguir avanzando. Así que continuamos, señores. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto las dos tensiones principales que debemos tener en este televisor Smart, ¿no? Y esto nos va a servir para diagnosticar y trabajar con muchos televisores más que tengamos por ahí. Aquí en la imagen podemos ver sobre el microscopio lo que vimos en los otros videos también, más antes, la tensión de salida. Voltaje de DD Power 1.5, que lo vamos a tener presente sobre este punto, y pueden ver el osciloscopio, lo tengo seteado a 1 voltio por división en este caso, y la tensión de salida, que sería de la fuente de Stanby, la principal, la que va a someter a varios subpuentes, pues lo podemos decirlo así, para que el televisor opere. En este caso tenemos los 3.3 y salida 3.3, como nos indica por acá. Vamos a seguir esta línea y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Seguimos hasta arriba, vamos, viene por acá y nos va a llegar hasta este capacitor. Nos marca un símbolo de un capacitor, el cual no está presente, ¿no? Pero si tomamos la muestra, estamos a 1 voltio por división. Aquí tenemos los 3.3 voltios. Esto nos sirve de alimentación directamente hacia lo que es el módulo Wi-Fi, ¿no? Por este punto, sobre este capacitor, tendría que ingresarnos 3.3. Vamos a probarlo bien.
Entonces debe ser esta línea, sí, aquí está, es esta. Ahí tenemos los 3.3 y también podemos observar el cristal de frecuencia si está trabajando, ¿no? Ahí podemos ver claramente en el osciloscopio que sí está operando. Vamos a bajar también, vamos a tener otro voltaje que es indispensable que se presente en la board, es de la alimentación de 1.8 voltios como nos indica acá. La alimentación va a ser de 3.3, o sea que la fuente de Stanby es bastante importante que esté presente y también alimenta los diferentes subfuentes como también los reguladores lineales o LDO en este caso. Miren, 3.3, la tensión tiene que ser 1.8 y sí, se cumple 1.8, está operando. También vamos a tener otra fuente que nos va a derivar otra tensión bastante importante, que es la de 1.8 voltios, perdón, 1 voltio, vamos a ver cuánto está aquí, 1.2 voltios, 1 voltio, 1.2 voltios, ¿no? Nos está operando. Esta alimentación de 1.8 es bastante importante porque también nos alimenta al microprocesador, como también a la memoria eMMC. Vamos a tomar la muestra sobre este punto y vamos a ver, ahí está, los 1.8 voltios que tiene que estar sobre lo que es la memoria eMMC. Ahí vamos a verlo más clarito. Recuerden que estos puntos de prueba son bastante pequeños, es un poco complicado medirlos. Ahí lo tenemos, ¿ve? Los 1.8 voltios. Si tomamos una pinza, miren qué tamaño son los pads que estamos probando, ¿no? De alimentación. Hasta acá es bastante sencillo. Esto hasta que se cumpla, ¿qué? Su escaneo de funciones de este televisor. En este caso, tenemos un LED de actividad por este punto que nos está operando, miren. Con estos detecta de que tenemos alimentación. Y si conectamos, vamos a irnos a este punto, si conectamos lo que es los pulsadores, acá tengo el pulsador, voy a conectarlo y el LED piloto ya no se enciende. Obviamente no va a arrancar el televisor. ¿Por qué? ¿Qué les mostraba que le faltaba? La memoria eMMC. ¿Por qué también tomaba en cuenta eso del módulo Wi-Fi? En muchos casos estos módulos entran en corte y para aquellos que trabajan con estos televisores han debido ver que este módulo que podemos observar por este punto que viene incorporado en esta board, justamente este es el integrado que trabaja, la parte del módulo Wi-Fi, puede lograrse dañar. Aquí tengo una, a ver dónde está el microscopio, que alguna vez he cambiado. Ahí podemos observar el módulo, también este su cristal de frecuencia, ¿no? Ya los ejemplos en algunos se puede extraer. Muchas veces este entra en cortocircuito, así que chequenlo, no va a haber 3.3. En un evento va a ser bastante rápido, que el cual el osciloscopio sí lo va a captar, el multímetro no, pero suelen fallar. En algunos casos, cuando no te capte una red Wi-Fi, chequen ese módulo que está alimentado, que el cristal de frecuencia trabaje y puede operar. En todo caso, ¿a qué queremos llegar? A que la alimentación y el escaneo de funciones que realiza el microprocesador con las diferentes tensiones, 3.3 alimentación, 1.5 arranque de memoria de RAM, alimentación directamente 1.8 arranque de memoria MMC, alimentación de memoria MMC, perdón, y una vez que esté hecho hace su escaneo de funciones, verifica todos los periféricos y alimenta estas subfuentes que vamos a ver más adelante, que vamos a ver viendo a continuación, como en este caso, miren, aquí tenemos el de 1.5 voltios y aquí tenemos otra subfuente, como también otra que nos va a alimentar a lo que son los puertos USB. Estas necesitan una orden de on, en este caso están funcionando. ¿Y esto por qué? Para llegar a un diagnóstico correcto de que tenemos un problema en los datos de la memoria MMC. Por eso algunas veces el LED piloto queda encendido, pero aún así el televisor, por más que demos power, no enciende. Los datos pueden estar corruptos, la memoria de MMC puede estar dañada, es una multimedia card directamente y el televisor no nos enciende. Es una forma de verificar si el microprocesador está llegando a alimentarse. No poner el dedo y decir que el micro está calentando y que no trabaja, ¿no?
Hay una forma bastante sencilla. Así que continuamos, señores. Bueno, entonces con esto vamos a llegar a chequear las otras dos subfuentes más que nos faltan. Las que sí necesitan ser activadas en sí una orden de on para que laburen, ¿no? Entonces lo último que vamos a medir por este momento va a ser esta subfuente. Perdón, está seteado, vamos a ponerlo setear el osciloscopio a 5 voltios por división, y para tenerlo más claro vamos a salirnos el trigger un poco más arriba, llevarlo al pico casi más alto, para que no se note que no estén con las oscilaciones amortiguadas el trigger, ¿no? Para que se vea algo mejor. Aquí entonces tenemos 5 voltios por división. La alimentación en este caso va a ser de 12 voltios sobre esa fuente igual, los 12 voltios que nos genera la fuente de alimentación, ¿no? Y su salida, su tensión va a ser 5 voltios, exactamente, ¿no? Aquí tengo los 12 y aquí tengo los 5 voltios. Esos 5 voltios nos sirve mayormente para alimentar lo que es el puerto USB, ¿no? Nos llega la tensión directamente ahí. En muchos casos también presten atención que algunas veces le colocan dispositivos que demandan mucha corriente, ya que mayormente este puerto USB bota 500 miliamperes. Puede llegar, yo pienso, hasta 1 ampere, pero le ponen dispositivos que demandan mucha más corriente, dañando el circuito oscilador, haciendo que la fuente entre en protección. Así que también chequen por esa parte alguna vez si tienen un problema con una board que no encienda o que quiere salir 12 voltios y se apague, ¿no? La otra subfuente que tenemos por acá es igual. Vamos a acercarlo al microscopio para que la veamos. Ahí la tenemos. Entonces esta igual está laburando. Ahí pueden ver nuestro tren de pulsos directamente, la gráfica, y la tensión que nos genera es exactamente de 1 voltio. Sí, vamos a poner a 1 voltio por división. A ver, ajustamos el osciloscopio para 1 voltio por división y el tren de pulsos va casi, ¿no? La gráfica, ahora sí, miren, exactamente bota 1 voltio, ¿no? Estas dos subfuentes deberían estar apagadas, tanto la de nos genera 5 voltios para lo que es la alimentación de dispositivos USB, para los puertos USB, debería estar apagada. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué quiero llegar con esto para que me logren entender? Aquí vamos a poder ver el piloto en rojo, ¿no? Está prendido ahí. Ya. Pero ¿qué es lo que le falta a este televisor? Hemos visto, vamos a desconectar esto, la fuente de standby, la DDD Power, una subfuente que es de 1.2 voltios, que tiene un integrado un poco de 8 pines, ¿no? Y su alimentación en este caso es de 12 voltios. De 12 voltios nos genera 1 voltio. Pero este integrado debería estar apagado, tanto como el del puerto USB, en esa parte. No deberían trabajar, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre en la mayoría de mains? Y esto vamos a los diagnósticos que a veces nos sacamos de la manga como magos, diciendo que el micro está mal. Aquí pueden decirme que el micro está mal, por eso manda todas las señales. Puede ser, no digo de que los microprocesadores o los integrados, como en este caso, estos de aquí, no se dañen, ¿no? Pero en este caso es un problema bastante común que van a toparse todos hoy en día, que es que la memoria eMMC esté dañada o que los datos estén corruptos, ¿no? Que haya cumplido su ciclo de vida. Esta memoria viene por acá, obviamente soldada de otra forma, ¿no? Con las patas hacia abajo, con los vals hacia abajo, ¿no? También es importante que prestemos también atención a lo que es el sintonizador. En muchos casos no podemos tener video, o no nos sale canales, perdón. Vamos a probar su cristal de frecuencia. Estamos 1 voltio por división. Vamos a agrandar un poco. Ahí tenemos la señal. Sé que sí me está trabajando su integrado, ¿no?
En muchos casos no tengo esta señal, el integral puede estar dañado, o el cristal inclusive puede dañarse y no trabaja, no captamos canales. Su alimentación también es de, vamos a verlo, 3.3 voltios, ¿no? Entonces, debemos prestar atención a esta forma en que se comportan esos televisores genéricos. ¿Por qué? Porque en muchos casos siempre andamos acusando al microprocesador. Podemos medir las líneas por los puertos HDMI con un cable que se ha enseñado hace bastante tiempo, que es bastante útil, si no tenemos un corto directo, ¿no? Por este periférico. Entonces, si todo está ok, el LED piloto de acá me va a encender. Y en muchas de las, cuando realizan una prueba, un diagnóstico, una de estas board genéricas que no funcionan, que no solamente el LED piloto enciende o ni enciende el LED piloto, pero miden las tensiones de 12 voltios lo tienen, para el driver LED está presente, las diferentes tensiones de 3.3, 1.5, 1.2, 1.8, 5 voltios estén presentes, e inclusive el dispositivo se ponga así, este detector de actividad que nos hicimos. Siempre tomen en cuenta de que el daño puede estar en la MMC, pueden retirarla inclusive, y si persiste eso podemos degrabarla y hacerlas trabajar. En muchos casos eso lo ven, y en muchos casos les resulta bastante efectivo volver a grabar los datos. Otro aspecto también que vean, el consumo. Miren, apago, enciendo y se queda a 146 miliamperes, lo cual debería cambiar después de hacer el escaneo de funciones. Por eso todas las subfuentes tienen la orden de encendido y están funcionando, ¿no? Solución para este televisor, ya lo tenías bastante tiempo ahí desarmado, es mía, lo voy a regrabar los datos del MMC y ver de acuerdo. Esto viene en una marca de Premier, si no me equivoco. Saludos y ojalá les sirva estos tips, ¿no? Vamos a continuar después con estas board, analizándolas cómo funcionan. Saludos.